sábado, hermanos? ¿Cómo están? How was your week? ¿Cómo estuvo su semana? No, at the close. Yeah. Let me say welcome to each one of you. Déjeme decirles bienvenidos a cada uno de ustedes. And in spite of what you may have passed through this week, Y a pesar de lo que hayan pasado a través de esta semana, we are happy. estamos felices. Amen. Amén. And every time you think about your situation, there's always somebody in a worse condition. Muchas veces si nos ponemos a pensar no solo en nuestra condición, nos damos cuenta de que hay personas que sufren de algo peor. So we should be grateful, no matter what circumstances. Así que deberíamos estar agradecidos y sin importar las circunstancias que atravesamos. God is good. Porque Dios es bueno. Amen. I also want to welcome Kathy, who has not been feeling well. Quiero darle la bienvenida también a nuestra hermana Katy porque no se estaba sintiendo muy bien. Even right now, she's having discomfort. Y aquí también está un poquito incómoda. We're praying for you. We're praying for you. Y estamos orando por ti, Katy, That you will get over the situation. para que tú puedas sobrellevar la situación. And anybody else here who may be sick, Y cualquier otra or persona feeling que some esté aquí entre sort of nosotros, discomfort, igual que no se sienta bien we're praying for you. y esté atravesando enfermedad, oramos también por usted. And even if you're facing issues in the family, E incluso si usted está atravesando problemas en la familia, all is under the control of God. todo está bajo el control de Dios. Sometimes it appears as if everything is out of control, A veces parece que está todo fuera de control, but that's just appearances. pero eso es solo apariencia, The man of faith porque aquel hombre que tiene fe and the woman y la mujer can see beyond the cloud of trials and family issues, puede ver más allá de esa nube de problemas y de asuntos that familiares, there is a big loving God en donde se puede apreciar que hay un Dios amoroso, whose hands are guiding, las cuales sus manos están guiando, and He's working out the situation in your experience. y Él está trabajando la Regulando. situación, regulando y arreglando la situación para mejorar Not su for your, experiencia. thank you, not for your destruction, No para su destrucción, but for your good. sino In para su every way, in bienestar, every way, en todo ámbito. in every way. You and I may not be able to fathom, we may not be able to explain, Quizá usted no tenga la capacidad de explicarlo, but there's one who is in control. pero hay uno que está en el control. Ever remember that and trust Him and Siempre trust Him acuérdense de patiently. eso y confíen pacientemente. The Bible says, La wait Biblia on the dice Lord. I say, que wait on the Lord, yo diré, esperaré en el Señor, esperaré en el Señor. and you will see the fulfillment of your desires. Y veré el cumplimiento de sus deseos. This morning in my study, Esta mañana en el estudio del pastor, I read a text, baby, that is so comforting. el pastor leyó un texto que es muy reconfortante. From the wise man Solomon, the book of Proverbs. Está en el libro de Proverbios del The sabio book of Salomón. Proverbs is one of my favorite books El libro de Salomón el libro de Proverbios, perdón, es uno de los libros favoritos del pastor, because in that book you will find, porque en ese libro usted Words of encontrará wisdom. palabras de sabiduría. if you take my Bible, Si usted toma la Biblia del pastor, almost every chapter is so marked up, casi todo el capítulo de Proverbios está resaltado, especially with those verses that really impact my heart. especialmente con esos versículos que han impactado el corazón del And in pastor. one of those chapters, I think it was chapter 15, Y el pastor creo que se acuerda que es en el capítulo 15, yeah, 15 del libro de the Proverbios. wise man Solomon says El that, sabio Salomón dice that the Lord fulfilled the desires of the righteous, que el Señor cumplirá los anhelos de los or justos desires. o los deseos de los justos. Can you imagine that? ¿Se Think about imaginan eso? Pónganse a pensar en eso. And as I read the text, Juan Carlos, I remember another text Y cuando leía ese texto, nuestro hermano Juan Carlos
¿Se I don't- acuerda de otro texto, el pastor también? Statement made by Jesus in John the 15th chapter, Una cita hecha por Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, where he says, en donde if Jesús my menciona word abide in you que si mi palabra permanece en ti and you abide in me, y tú permaneces en mí, you will pray to me for whatever you desire, usted puede orar por lo que usted desee and I will give it to you. y yo te lo daré. Isn't that beautiful? ¿No es esa promesa hermosa? Because the righteous, Porque los those who justos, trust the Lord, aquellos que confían en el Señor, they pray always according to his will. oran acuerdo a la voluntad del Padre. Amen. Amén. And God grants the desire. Y Dios concede ese deseo. And we should be grateful, Eddie, that Y we have a deberíamos de God. estar agradecidos porque tenemos un Dios. Sometimes your trials seems to linger for a long time A veces or last for a long parece time. que las pruebas duran o tardan mucho tiempo. And you don't understand why. Y I'm no praying. entendemos, y no I'm entendemos praying. por qué. Y decimos, pero estoy llorando, y estoy I'm llorando. praying. But it seems as if the trial is only intensifying. Y parece que la prueba incluso se intensifica. The issue is this. El tema es este. The purging is deeper. La limpieza es profunda. Your experience is being deep, Su experiencia va a ir profunda también. and you will come out looking more like Jesus. Y saldrá de eso siendo más semejante a Jesús. With extra blessings, Con extras bendiciones. such as if it is financial issue, Por God open the ejemplo, door. si tiene problemas financieros, Dios abrirá el If it camino. is your health, Si es He gives you problema de health. salud, are you following? Dios le dará mayor salud. ¿Me If it is entiende? problem in the family, you start to Si es problemas the de problem. familia, pues empezará a limarse esas asperezas y se arreglarán los problemas. no matter what the issues are, friend. No importa cuáles sean los problemas, hermanos. We have a God that loves us. Tenemos un Dios que nos ama. It was this week my wife and I were talking about Jesus. Esta semana el pastor y su esposa estaban hablando acerca de Jesús. And I remember my wife was saying to me that it is the same Jesus Y recuerda haber escuchado que su esposa le dijo que es el mismo Jesús, who walked the shores of Galilee that el is in cual heaven. caminaba en las orillas Galilee de Galilea, is the one in heaven. es el mismo que está en el cielo. He has not changed. Él no ha cambiado. Many times we read the gospel and say, well, Muchas veces leemos los evangelios y decimos, bueno, when we see how Jesus helped people, say, well, wow, I wish he would help me this quickly. He is the same Jesus. vemos así como ha ayudado en las historias, que ayuda rápido y decimos, ojalá me ayude a mí también así de rápido. He has not changed, not even a little. Y Jesús no ha cambiado, ni siquiera un poquito, sigue siendo el mismo. And those people that Christ helped had to exercise some faith. Y aquellos a los que Cristo ayuda tienen que ejercer cierta fe. Even those whose faith were weak Incluso aquellos cuya fe es débil in the time of Christ. en el tiempo de I Cristo. remember this man came and said, heal El my pa- son. El pastor se acuerda que en una historia decía un hombre que venía con su hijo y decía, sana a mi hijo. Yeah. ¿Cómo? Hebrews 13. Yeah. You heard what she said. Jesus Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. hasn't changed. Thank you, Wanda, for that biblical confirmation. Now watch this now, friend. Miren, And the man said, if you can heal my son, heal him. el hombre le dijo, si puedes curar a mi hijo, hazlo. Jesus said, if you can believe, all things are possible. Y Jesús que le dijo, si tú crees, todas Or las if you- cosas, exactly. If you todas can. las cosas te son posibles. Si tú crees. Then he said, Lord, Y luego el Señor Help. que dijo, thou my Señor. unbelief. ayúdame con mi incredulidad. And the Bible said Christ healed the son. Y la Biblia dice que Cristo curó a su hijo. Amen. It's the same Jesus. That woman, Sigue siendo el mismo that woman Jesús. with the issue of blood. How long ¿Se she acuerdan had the de issue esa of blood? mujer que tenía flujo sanguíneo? ¿Cuánto tiempo estuvo así? Huh? 12 años. Thank you. 12 años. She went, the Bible says she spent all her money. La on Biblia doctors. describe que esta mujer gastó todo su dinero en now, watch this. doctores. Now, I want to share something with you. Y quiero compartir algo con ustedes. God could have healed that woman previously. Listen carefully. Dios pudo haber curado previamente a esa mujer, But he allowed her to suffer for 12 years. pero le permitió sufrir por 12 años. Why? ¿Por qué? Because that
experience of that woman porque esa experiencia de esa mujer provides us lessons of encouragement. You didn't get that? nos da a nosotros lecciones de ánimo. ¿Me entienden? That woman Esa mujer heard about Jesus escuchó acerca de Jesús and she sought the man Christ Jesus. y ella logró, She sought him, searched for him. y ella buscó por este hombre. And in a multitude of people touching Jesus, Y entre toda la multitud que cruzaba, ella tocó a Jesús. the woman said, if I could just touch the hem of Christ's garment, I will be healed. What a faith. La mujer decía, si yo lograse tocar un pedacito de la basta o del vestido de Jesús, me curaré. ¡Qué fe! And when you imagine the crowd, it was so much people. Imagínense caminar en una Thousands. multitud entre miles. And she pressed her way. She was very weak, but she pressed Y her way ella through. estaba tan débil por su enfermedad, pero aún así se abría camino. Ajá, And she was incluso fue able arrastrándose to touch. hasta llegar a ser capaz de tocar. And my Jesus says, somebody touch me. Y mi Jesús dijo, alguien me tocó. Now Peter, who loved to talk before he thinks, Ahora, Pedro, quien era muy rápido para hablar Antes y que sin pierda. pensar, he said, Master, le dijo, what are you maestro, saying? Are you crazy? ¿estás loco? ¿Por qué dices eso? Estamos, Todo el mundo tocando, maestro. estamos pasando por una multitud, todos te están tocando. Christ said, Cristo no, dijo, Peter. no, Pedro, Somebody touch me. alguien me tocó. He said, yes, everybody touching, but that's a different thing. Because power Y dijo, yo has sé gone que out of todos me. me están tocando, pero fue algo, un toque distinto, porque poder salió de mí. You see the difference? Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? And Jesus Y Jesús would not go by without knowing, and he knew exactly who touched me. Él sabía exactamente quién le tocó, pero no se iba a ir sin conocer a Sí. esa persona. Christ wanted Lo que to Cristo honor this quería woman's es faith honrar la fe de esa mujer publicly. de manera She did pública. something secretly, Porque but ella Jesus hizo- honored her how? Ella Publicly. hizo algo en secreto o en privado, pero Jesús quería honrarla en público. Amen. Amén. And Jesus said, daughter, Y Jesús le dijo, hija, have mercy. Daughter, hija, le dijo, child of Abraham, hija de Abraham, your faith has made you whole. tu fe te ha sanado. Brethren, I want to encourage you. Así que hermanos, quiero animarlos Have faith. a que tengan fe. Don't trust in your faith, No confíen en su fe, but trust in Christ. sino confíen en Cristo. But the hand of faith is the medium through which you receive Christ and his blessing. La mano de fe es el medio que recibe a Cristo y sus bendiciones. So the Savior, the helper, is not your Entonces- faith, it is Christ. But faith is the medium or the channel through which you obtain all of those blessings. La fe es el canal o el medio por el cual usted obtiene todas las bendiciones de Cristo. But Christ is the helper. Pero Cristo es el ayudador. He's the solution. Él es la solución. Think about this. Quiero que piensen en esto. When you receive Christ, Cuando ustedes reciben a Cristo, you receive answer to all your problems. usted recibe respuesta a todos sus problemas. You think what I just said to you? ¿Entienden lo que les digo? No, often we think that Muy a when menudo we creemos receive the help, que cuando of God. recibimos la ayuda de Dios, no friend, Christ offered himself. y no amigos, Cristo se ofrece a sí mismo. And when Christ comes, he brings Y everything that cuando belongs to him. Cristo viene, viene con todo lo que le corresponde. Amen. Amén. And when you become his, Y cuando usted llega a ser de Él, what he has becomes yours. lo que Él tiene se vuelve suyo. So I want to Amen. encourage you. Así que quiero animarlos. Look away from yourself. Look away from your circumstances. Aparten su mirada de ustedes mismos, de las circunstancias por las cuales atraviesan. Just like the story that Jan read to us so wonderfully, Así como la historia que Jan nos contó, esa historia muy maravillosa, which I love, by the way, la cual el pastor amó, to take your eyes off yourself and en la que focus muestra your que eyes. separen o alejen sus ojos de uno mismo y fijen sus ojos en Cristo. Amen.
I want to encourage you this morning. Así que Encourage esta you. mañana quiero animarlos, You have a loving Jesus, porque ustedes tienen un Jesús amoroso and He wants to be the friend of even my little girl here. y Él quiere ser incluso el mejor amigo de mi pequeña amiguita aquí, Sophie. Sophie. Jesus is wonderful. Jesús es maravilloso, hermano. Trust Him. Trust Him. Confíen He plenamente will en Él, never, never fail you. porque Él nunca, nunca les va a fallar. Escúchame, hermano. Quiero que me escuchen bien. Tenemos un Dios que nunca falla. No es como el pastor que falla, los líderes que fallan. No, Jesús no. No hay limitación con Cristo. Hay limitación con el negrito. Pero con Cristo no hay. Un poquito, ¿no? No existe Juan Carlos. Sometimes you may be going through financial situation. A veces, quizá que atravesemos situaciones financieras And even friends and family may think that all of it is because of your decision that you make. y amigos y familia a veces piensan que todo eso sucede por las decisiones que usted ha tomado. And many times your decision that you have made is to be faithful to God. Y muchas veces las decisiones que usted tomó fue ser fiel a Dios. And the devil is trying to get you to becoming unfaithful, so he pressures you. And God is allowing it because God is, from this experience, is producing something wonderful. Y el diablo está tratando de presionarlo a usted para que sea infiel. Pero Dios lo permite porque Él está haciendo algo que va a ser más maravilloso para usted And for others. y para otros. And will put to shame Y Él pondrá en vergüenza those who have said things that were not nice. a aquellos que le dijeron cosas que no fueron agradables. Are you following me? ¿Me entiende? You're going to see the hand of God. Just trust Y Him. usted Just trust verá la mano de Dios obrando en eso. Así By que the way, solo confíe. Him. Whenever you're going through trouble De or hecho, trials, cuando usted atraviese una prueba, God has already worked out the answer to your problem. Dios ya resolvió su prueba antes, previamente. You didn't get that. Parece que It's no me not, it's not entiende. that God is going to answer you. He's already answered you. No es que Dios espera que le diga para que después resuelva. Dios ya resolvió lo que usted está pasando. But with every blessing, Pero con cada bendición, God is trying to give you an experience. Dios está tratando de darle a usted una Because experiencia. remember, Porque God says, acuérdense, Dios ye are dice, my witnesses ustedes son mis testigos that before me there is no other God. que ante mí no hay otro Dios. Are you following me? So God is in control, right? Entonces Dios está en el control, hermanos. Believe me. I know what I'm Créanme. talking about. El pastor sabe de lo que está hablando. I have experienced myself El pastor ha pasado por esas experiencias él mismo. family members, people said nasty things. Miembros de familia, amigos han dicho cosas Church muy members. horribles. Miembros de They iglesia would even say, you must have sinned while you're going through all of this. incluso han dicho vas a pecar No, cuando no, que yo a pecado y por eso yo que paso. usted ha pecado antes y por eso está pasando por esta situación. So I said, what about Job? Did he sin? Yo he dicho, ¿y qué hay acerca de Job? ¿Acaso Job pecó? They couldn't answer. No pudieron responder. Remember, this is not new. Nothing Acuérdense new. que esto no es un tema nuevo. You going through trial don't mean that you are sinning Cuando against usted willful sin. atraviesa No. una prueba, no quiere decir que usted haya pecado, God is just trying to give you a deeper porque experience Dios lo que está intentando es darle una experiencia más and profunda, greater blessings. con más grandes bendiciones. We can watch this. Amén. God have to make sure that Porque you have mire, the experience Dios tiene que asegurarse que usted atraviese y tenga esa experiencia that you are able to manage faithfully and carefully the blessing that He's going to give you. para que sea usted capaz de administrar las bendiciones que Él quiere poner en sus manos. It's just like a father. Es como un padre. A father would never give a son a car until he's certain that the son is at the right age and he knows how to drive and he has a license. Un padre jamás le va a dar a un hijo un auto si el hijo no está preparado.
para manejar, para administrarlo y para que tenga su licencia. You follow me? ¿Me siguen? Because if you give that child that is not properly Porque si usted le da a un hijo algo que no es apropiadamente adecuado en ese momento, that child is going to make maybe shipwreck of their own lives. ese hijo quizá puede ser que se quite su propia vida. So God is just trying to give us an experience. and then Entonces He bless Dios us. nos está tratando de dar una experiencia con mayor bendición. Amen. I Amén. just want to just encourage you. Así que solamente quería animarlos. Amen. Amén. Those of you who can kneel, kneel with- Aquellos que pueden arrodillarse, arrodíllense con nosotros. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo, what a privilege qué privilegio, Señor, that each person in this room, que cada persona tiene en este lugar. the privilege of being called a child of the King. Ese privilegio de tener y de ser llamados hijos del Rey. To have the protection of the King of Kings. Ese privilegio de tener la protección del Rey de Reyes. One who dispatched angels that excel in strength to protect us and to work things out in our favor. Aquel que despacha ángeles poderosos y protectores que nos cuiden y nos guarden de toda situación. Thank you. Gracias, Señor. We approach your throne of mercy, Nos acercamos a tu trono de misericordia, pleading earnestly from our hearts suplicando fervientemente desde nuestros corazones, to forgive us of all our shortcomings, para que tú nos perdones nuestros errores and that you will cleanse us deeply, y que tú nos limpies profundamente, Señor, and that you will impute and impart your character to us, para que puedas impartir e imputar en nosotros tu carácter, and that you will go before us, Father, and work out whatever situation we're facing, whether health or educational or whatever financial, whatever situation, please. y así, Señor, seas tú quien se adelante a nuestras situaciones que enfrentemos diariamente, sea en ámbito financiero, de salud, de educación Or o cualquier family issues. o temas de familia, Señor. Please Por favor, work it out for us. trabaja en nuestro bienestar. If it is in the area of a job, Si es en el ámbito de buscar un trabajo, Lord, work it out. Señor, arréglalo. Thank you. Gracias, Padre. We ask you now, dear God, Te pedimos ahora, querido Dios, give us your Holy Spirit. que nos des una porción de tu Santo Espíritu. Thank you. Gracias. As we get up off our knees at this hour, Y ahora que vamos a levantarnos de nuestras rodillas, may we rise from our knees with your blessing. que nos levantemos con tus bendiciones. Thank you. Gracias, Señor. As we open your word now, Y ahora que vamos a abrir tu palabra, for a brief moment, please por un breve momento, por favor, impart the knowledge you desire us to obtain, impártenos el conocimiento que tú quieres que obtengamos, Señor. the courage we need, El ánimo que necesitamos, Padre. even to face the coming week, Incluso el ánimo para enfrentar la semana que viene. a week of trial, new trial. Esa semana que será seguro de nuevas pruebas. Give us the wisdom of heaven, Danos esa sabiduría que viene the del grace cielo, of heaven esa gracia del to cielo triumph para triunfar, in preparation for the final victory. preparándonos para la victoria final. Thank you. Gracias, For we ask these mercies in porque te Jesus' name. pedimos estas misericordias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Brethren, did you enjoy the study with Roy this morning? Hermanos, ¿disfrutaron el estudio de esta mañana con el pastor Roger? Perfect, perfect. That was beautiful. Eso fue hermoso. Now, Ahora, my line of study, Henry, el estudio que vamos a ver, as I was contemplating what should I talk about, como estaba pensando de qué debería hablar, and while I was praying, the conviction came to my heart. y cuando estaba orando, la convicción vino a mi corazón.
to talk to you in the same line of prophecy. para hablarles en la misma línea de profecía. Amen. Amén. Now, what we're going to study is not invention of men. Y lo que vamos a estudiar no es invenciones de hombres. I was talking to Eddie, I think it was yesterday. Ayer hablando contigo, ¿no? Por teléfono. Y Eddie explica a mí que ahora es como hay un nuevo profecía. ¿Qué era esa profecía, Eddie? Hay una tendencia ahora de que la situación que está pasando en Estados Unidos con la deportación que quieren aplicar a las costas, ¿no? Porque la está aplicando que salgan todos los inmigrantes y esto está ocasionando una división muy grande en Estados Unidos. Entonces dicen de que se puede dar una guerra civil. Entonces le están haciendo preguntas a este orador. Dice de que sí existe escritos de la hermana de la cual se habla de que va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Entonces yo hablaba con O'Neill, el pastor O'Neill, que tratan de acomodar una tendencia de lo que está pasando para aplicar las profecías, entre comillas, de lo que está sucediendo. You hear that, brethren? ¿Escucharon, hermano? Every little movement Cada cosita pequeña que sucede, becomes prophecy. la gente la crea como profecía. Cada noticia es profecía. Now, we know that Y ahora- there's a universal Nosotros sabemos riot or revolution que coming. hay una revolución universal que está por venir. Because the book of Daniel 11 Porque en el libro de Daniel, en el capítulo 11, explains that clearly. nos lo explica de manera clara. If you go back to Revelation 11 chapter, Si usted se regresa al libro de Apocalipsis, el capítulo 11, when you study about the cuando usted two estudia witnesses acerca de los dos testigos and the beast that came out of the y bottomless pit, acerca de la bestia que sale del fondo del abismo, exacto, which is a representation of the government of France. lo cual es una representación del gobierno de Francia. Remember, France gave Acuérdense power que Francia dio poder to who? ¿a quién? To the papacy. Al papado. And I want to explain something. Y yo quiero explicarles algo. There was the call by European countries Hubo un llamado por parte de los países europeos for the removal of the Jesuit order, para que se remueva esta orden jesuita, to destroy, to get rid of it. para deshacerse de esta orden. And there was so much pressure that was mounted upon the Pope at the time Y fue tanta la presión que se estaba poniendo sobre el Papa en ese tiempo by European leaders. a través The de los reason for that, líderes europeos. the Ahora, reason for that, la razón por the ello Jesuits, fue que los wherever they jesuitas, went, they were causing so much chaos. a donde quiera que iban los jesuitas, causaban mucho caos. They would go into countries that were at peace and they were prospering financially and doing well. Iban a países en donde la gente prosperaba de manera financiera, en salud, en todo les iba bien. And they were at peace. And they would produce great poverty and war and destruction of life. Y a donde iban los jesuitas, digamos en el ejemplo de estos países, llegaban y producían pobreza, guerras y destrucción de muchas They vidas. would even rob the gold Incluso robaban el oro and they would employ the indigenous people and pay them nothing. y empleaban a la gente que tenían allí en los The pueblos, indigenous la gente indígena, les empleaban sin paga. So government wanted to do Entonces, something los gobiernos about it. querían hacer algo acerca de esta situación. So the Pope at the time, Entonces el Papa de ese tiempo, 1776, en 1776, made a decree of the abolishment of the Jesuits. creó un decreto con el abolimiento de este grupo jesuita. And when he signed it, he said, I am signing my death warrant. Y cuando firmó y dijo, estoy firmando mi sentencia de muerte. And 3 days after he Y signed that, luego de 3 días que este Papa firmó, on the wall of some part of the Vatican was written en un muro en una parte del Vaticano estaba escrito a message. un mensaje. And people did not understand it. Y la gente no entendía. The Pope said, I understand what that says.
El Papa dijo, yo soy aquel que dijo eso. No, yo entiendo que Yo dice ahí, entiendo lo que dice ahí, that in 3 days I will be dead. de que en 3 días yo estaré muerto. And in 3 days he was dead Y en 3 días murió, because he was poisoned. porque él estaba envenenando. He was poisoned by the Jesuits. Él fue envenenado, perdón, él fue envenenado por los jesuitas. So watch this. Entonces, miren, In order to stop the abolishment of the Jesuits, para poder detener este abolimiento de la orden the jesuita, Jesuits themselves produced the French Revolution. los mismos jesuitas produjeron esta revolución francesa, which led to the fall. Remember, that happened 3.5 years before the fall of the papacy. Eso sucedió 3 años y medio antes de la caída del papado. Are you following? That's why Revelation mentioned that in Revelation 11. Es por eso que eso es mencionado también en Apocalipsis 11. And it was, if you read the history, it Si was usted lee la very historia, devastating what happened. fue muy grande la devastación que sucedió. But from that experience, Pero desde esa experiencia, the Jesuits could obtain what they were looking for. los jesuitas pudieron obtener lo que ellos estaban buscando. So before the final healing, Entonces, antes de la Sanación. sanación final, the Jesuits are going to produce universal riots. los jesuitas van a producir un levantamiento universal. But what is happening with the call to deport Donald Trump's wife is not the fulfillment of prophecy. Lo que está sucediendo en las noticias que mencionó Eddie de este levantamiento de guerra civil en Estados Unidos no es profecía, ni parte de la profecía. Are you following? Están By the conmigo. way, we are told De hecho, se that nos this ha riot dicho que will este occur in levantamiento China and Russia ocurrirá en China o en Rusia, as well, and America and around, and even in South America. e incluso este levantamiento será hasta en Sudamérica. And it will lead to the Pope taking control again. Y esto dará como resultado a que el Papa tome control nuevamente. It's going to hasten the healing, the Esto es lo final que va healing. a acelerar el proceso de sanación When we final. study Daniel 11, Cuando estudiamos part el 1, part capítulo 2, and 11 part de 3, Daniel, by the way, going to be la many primera, lessons. la segunda y la tercera lección, que de hecho son más de Yeah, 3, because one study porque un contains solo about estudio 15 contiene pages acerca de 15 páginas of information. One of them de 21 información, pages. y uno de ellos tiene más de 21 páginas. So that's how Entonces es un estudio bastante grande, tratado de comprenderlo en uno solo. So that's where we are right now. But Entonces es allí en donde estamos, we just want to hermanos. say thanks again for that. Pero quería solo darte las gracias por el estudio en la tarde, en la mañana. Well, please project my subject on the screen for me, sis. Okay. Similarities between two beasts of prophecy. Y el tema de hoy dice similitudes entre las dos bestias de la profecía. Amen. Amén. But before we go there, Antes de entrar en el tema, I want to take your mind quiero, away from the beasts of prophecy, quiero llevar sus mentes lejos de la bestia de la profecía. and I want to take your mind to a place called the most holy place. Y quiero llevar su mente a un lugar llamado el lugar santísimo. Amen. Amén. And I want to show you something. Y quiero mostrarles algo. Right now, as you know, Ahora mismo, como ustedes saben, we are being living in the estamos investigative judgment, viviendo en el juicio investigador, also called the day llamado of también expiation. el día de la expiación. All right, now watch this. Miren, We understand, Henry, from the study of the sanctuary message, entendemos que desde el estudio del mensaje del santuario, the purpose of the investigative el judgment propósito de este juicio investigador is to produce a final es generation producir perfected, una generación final perfecta, to produce the final blotting out of sin. para producir el borramiento final de todos los pecados. Amen. Amén. Now, I want to show you something. Ahora quiero While mostrarles algo. we are told in the book of Revelation, Mientras se nos dice en el libro de Apocalipsis, 11th chapter, I will take en your el attention there. capítulo 11, quiero llevar su atención Turn to allí. Revelation chapter 11 with me. Vengan conmigo al libro
de Apocalipsis, el capítulo 11. What book are we turning to, ¿A qué saints? libro vamos, hermanos santos? Notice what Quiero que noten conmigo. we're reading chapter 11. Vamos a leer el capítulo 11 We're going to begin y vamos a comenzar from verse 17. desde el versículo 17. The Bible says, La saying, Biblia nos dice, we give thee thanks, O Lord God Almighty, diciendo te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, which art que eres, and was que fue and art to come, y que has de venir, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. porque has tomado tu gran poder y has reinado. Notice verse 18 now. Noten el versículo 18. And the nations were what? Y las naciones sean, ¿qué dice? Now, Airadas. how a nation become angry? ¿Cómo, How cómo, do they reveal it? cómo una nación revela su enojo? Yes, Con guerras, gracias. so the Bible says, Entonces la Biblia está and the diciendo nations were angry. que las naciones se han airado. Notice now, and thy wrath is come, Miren, y tu ira ha venido, and the time of the dead that they should be what? y el tiempo para que los muertos sean, ¿qué dice? Ajá. And that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, Y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, unto the saints, y a los santos, and them that fear thy name, y a aquellos que temen tu nombre, small and great, pequeños y grandes, and should destroy them which destroy what? y para que destruyas a los que destruyen, ¿qué? La So tierra. notice something Entonces noten that the algo Bible que describes la here, Biblia está that describiendo earthly aquí, events que los eventos terrenales are revealing están that there revelando are certain movements transpiring in heaven. que hay ciertos movimientos que están sucediendo en el cielo. What are ¿Cuáles son estos eventos? the Bible says the La judgment Biblia dice el ¿Cómo? juicio of the dead, de los muertos and also the judgment of the living. y también el juicio de los vivos. But as we see Pero así como estamos viendo the earthly events estos taking place, eventos terrenales tomar they are su indicating lugar, to us what is nos están transpiring in heaven. indicando a nosotros Stay lo with que me. sucede arriba en el cielo. Watch Quiero que se queden conmigo. And the Bible says Y la Biblia in verse también 19, menciona en el versículo and 19, the temple of God was opened where? dice, y el templo de Dios fue abierto ¿en dónde? En el Now cielo. question, Pregunta, when the Bible says that the temple of cuando God la was opened in Biblia heaven, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, what is this talking about? ¿de qué está hablando? But which part of the sanctuary? ¿Qué parte del santuario? Come on. How do we know that? ¿Cómo sabemos The que es el rest of lugar the text santísimo? explains. El texto Thank el you. resto del texto nos It dice, says, and there was seen in the temple the ark of the testament. y fue vista en su templo el arca del pacto. Now question, where was the ark of the covenant placed? Ahora pregunto, In the sanctuary. ¿dónde estaba el arca del pacto? In the holy place or in ¿En the... el lugar santo o en el lugar santísimo? Now watch this now. Let me Entonces, show you. miren, While you déjenme answer me mostrar in the positive, we need Bible for everything. Amen. que antes de darle respuesta para todo debemos tener Biblia para eso. Your answer is correct, but let's go to Su the Bible. respuesta es correcta, pero vamos a la Biblia. Go with me to the book of Vengan Exodus. conmigo al libro de Éxodo. Notice the book of Exodus, chapter 26. Noten en el libro de Éxodo capítulo 26. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Notice what the Bible says. Miren lo que la Biblia nos menciona. We're looking carefully at verse. Estamos viendo 33 and cuidadosamente 34. versículo 33 y 34. The Bible says, and thou shalt hang up the veil under the patches, that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony. Éxodo 26, versículo 33 y 34. La palabra de Dios dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el Y- lugar santísimo. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Amen. Amén. So here we have the Entonces confirmation. aquí tenemos la So in confirmación Revelation chapter de 11, lo que en Apocalipsis 11, verse 19, versículo 19, we see that the estábamos most holy viendo place que el lugar was open santísimo
fue abierto to bring about the judgment. para traer el juicio. And the judgment start with who? Y el juicio empezaba Based con on verse quién? 18 of Revelation Basado 11. en el versículo 18, The dead. con los muertos. And then it moves to Y the luego living. avanza con quiénes? Con los vivos. Now watch this now. Entonces, In miren, order to hermanos, produce the final cleansing of the sanctuary, para que se pueda producir la limpieza total del santuario, God's people must el enter pueblo de Dios debe entrar into a certain experience. en una experiencia distinta o única. What is that experience? ¿Y cuál es esa experiencia? Go with me to the book of Numbers, Vengan conmigo al libro de Números, the 19th chapter, el capítulo 19. and I want you to focus with me on verse 20. Y quiero que se enfoquen con nosotros en el versículo 20. I want you to see carefully Quiero que vean cuidadosamente that God's people must first be purified que el in pueblo order de to cleanse the Dios sanctuary. debe ser primero purificado para que así pueda ser limpiado el santuario. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Amen. So note what the Bible says. Entonces miren lo que dice. But the man that shall be unclean Números capítulo 19, versículo 20. Y el hombre que fuere inmundo and shall not purify himself, y no se purificare a sí mismo, that soul shall be what? la tal persona será, ¿qué dice? From Cortada. among who? ¿De entre quiénes? Notice now, why Note lo will que he dice. be cut off? ¿Por qué va a ser cortada o separada? Because he had defiled the sanctuary of the Lord, it says. Dice, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. Now question, how Pregunta, can ¿cómo we contaminate the sanctuary? podemos Based on the nosotros, rest of the verses at the beginning of the verse. cómo nosotros podemos contaminar el santuario de acuerdo a lo que Note what it leímos says. en el Let's read that comienzo del again. santuario? But the man that shall be unclean Dice, y el que fuere inmundo and shall not purify himself. y no se purificare a sí mismo. So how do we contaminate the Entonces, sanctuary? ¿cómo contaminamos el By not santuario? seeking Por purification no buscar of our purificación characters. de nuestros caracteres. Wow. John. And so this man or this woman Entonces, este hombre o esta mujer, in that state of uncleanness en este estado de inmundicia, cannot have their sins blotted out, no va a poder tener sus pecados borrados. but they themselves will be cut off from among God's people. Y ellos mismos se separarán del pueblo de Dios. Jesus in Revelation chapter Jesús en el 3 libro de verse 5 said, Apocalipsis 3, versículo that 5 man's dice, name will be blotted out of my book. el nombre de esa persona será borrada de mi libro, Cut off, separada, sacada de mi Now watch libro. this now. Miren, Go with me to the book of Isaiah now. I want to show you vengan something. conmigo al libro de Isaías, quiero mostrarles algo. The book of Isaiah, Estamos en el libro de Isaías. and I want to show you something. The book of Isaiah said something concerning this judgment El libro de Isaías the nos living. dice algo concerniendo este juicio de los vivos and the experience that we should all be having. y la experiencia que todos deberíamos tener. Amen. So I want you to see this with me now in the book of Entonces, quiero Isaiah. que vengan conmigo. Isaías. Just a moment, sister. I'll give you the Ya chapter. le digo el capítulo. So we're going to the book of go with me to Isaiah chapter 1. Vamos al capítulo 1 del libro de Isaías. Verse 27. Versículo 28. 27 y 28. The Bible says, Zion La Biblia shall dice, be redeemed. How? Sión será rescatada ¿con qué? Con juicio. So here we see one color that one of the purpose of the judgment Aquí estamos viendo que uno de los propósitos del juicio is to produce the final es producir redemption una of God's people. redención final para el pueblo de Dios. Who it said will be redeemed? ¿Y a quién dice que va a redimir? Zion. A Who Sión. is Zion? ¿Quién es Sión? God's people. El pueblo Isaiah de Dios. 51:16. Isaías 51, 16. So God's people will be Entonces el pueblo redeemed. de Dios va How? a ser redimido con Judgment. juicio. No, many times we hear the judgment Muchas wonder, veces we are escuchamos el thinking juicio y in the line of pensamos condemnation. que cuando se habla de juicio está hablando como que de nuestra condenación, But the judgment pero el was juicio put in place in favor fue of the saints. establecido para el favor de los santos. That's why the name favor, correcto. Laodicea Es por eso que el nombre La Odisea is given to the final church or the final period es of, dada of saints.
es dada a la iglesia del último período donde van a estar los santos. the name Laodicea. Este nombre de Laodicea. And Laodicea Y Laodicea, means what? ustedes saben qué A significa que just people un judged. pueblo justo siendo juzgado. Notice how God Noten cómo Dios wants to give us first quiere a darnos righteous primero character, un carácter justo then judge us. y luego nos juzga. Why? ¿Por qué? Because if we are righteous, Porque si ya somos justos, we will not be condemned ya in no the vamos judgment. a ser condenados en el juicio. Christ will be able to Cristo va a plead ser capaz de suplicar for each one of us. por cada uno de nosotros. Amen. And our names will not be blotted Y out. nuestros nombres ya no van a ser But borrados, what will be blotted out? sino ¿qué cosa va a ser borrado? Our sins. Nuestros And pecados. they will be placed upon the scapegoat, Y van a ser puestos sobre el macho cabrío, whose el representation cual of who? ustedes saben que es representante de quién? Satan. De Satanás. Watch this now. Sí, So miren Zion entonces, shall be, you imagine that, you imagine that. ¿se imaginan todo esto? A messed up people will be redeemed. Un pueblo que hace totalmente desgracias va a ser redimido. The worst of the worst will Es be redeemed. lo peor de lo peor será redimido. Isn't that beautiful? ¿No es eso hermoso? Watch this now, verse 28. Miren lo que dice versículo 28. By the way, let's finish verse 27. We didn't finish it. Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with what? Vamos a terminar lo que dice versículo 27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con, ¿qué dice? Con justicia. You see that, brethren? ¿Se dan cuenta, So we hermanos? need Entonces necesitamos righteousness. justicia. Righteousness of who? ¿La justicia de quién? Christ. De Cristo. Notice verse 28 now. Noten ahora el versículo 28. And the destruction of transgressors and of the sinners shall be together. Mas los rebeldes y pecadores aún serán reunidos, dice, serán quebrantados. And they that forsake the Lord shall be what? Y los que dejan a Jehová serán, ¿qué? Consumidos. You get that, brethren? So ¿Entienden eso, notice, hermanos? notice the contrast. Entonces quiero que noten ese contraste. Those who remain in a state of sinners, Aquellos que se mantienen en un estado what? de pecadores, De pecadores, as Numbers 19:20 said, así those como who en Números 19 refuse to dice, purify aquellos que themselves se rehusaron a purificarse will be cut off from among the serán congregation. separados de entre la congregación. Are you following? ¿Están conmigo? The same idea. Es la misma idea. Go with me now to chapter 4 of Isaiah. Quiero que vengan ahora al capítulo 4 del libro de And notice what he Isaías. says now in regards to Noten the lo que judgment of the dice living. en cuestión del juicio de los vivos. Begin at verse 3 and 4. Verse 3 and Vamos a 4. comenzar en el versículo 3 y 4 de Isaías, And it shall capítulo come 4. to pass that he that is left in Zion, Y acontecerá que el que se queda en Sión, who Zion is? ¿a quién representaba Sión? All right, so he that is left among God's people, Dice, aquel que es dejado lejos del pueblo de Dios, and he that remaineth in Jerusalem, y el que fuere dejado en Jerusalén, shall be called holy, será llamado santo. even every one that is written among the living in Jerusalem. Todos los que en Jerusalén estén escritos entre los vivientes. Again, so what judgment is this? Otra vez, ¿qué juicio es este? The judgment of God. ¿El juicio de quiénes? De los vivos. So watch this. Entonces, miren, The dead righteous los muertos justos have to be in a state of holiness tuvieron que estar en un estado de santidad, as well as what? The living. así como los vivos. Are you following me? ¿Están conmigo? By the way, it says De hecho, aquí está diciendo that everyone que cada uno that is holy in Zion will be left in Zion. que es santo en Sión será dejado en Sión. What does that mean? ¿Qué significa eso? You remember when Jesus says, Acuérdense cuando Jesús there dijo shall be two men or two women, que habrá dos mujeres. where? ¿En dónde? In the field. En el campo. Ajá. One shall be left Una será and dejada one shall be y la otra será ¿qué? taken. Tomada. Watch this now. Miren, What does that mean? ¿qué significa eso? That language is sanctuary language. Ese lenguaje es lenguaje del santuario. Question. And Pregunta. Jesus, after Jesus, as it was in the days of Noah, Y Jesús mismo dice, así como fue en los días de Noé, so shall it así que be. dice, Question. así será. Pregunta Who entonces, were taken into the ark? ¿quiénes fueron tomados al arca?
Los justos, who were left ¿Y quiénes out. fueron dejados fuera del arca? Are you following? ¿Estamos conectados? And those that were taken in the ark were left Y alive. aquellos que fueron tomados en el arca fueron dejados vivos. So watch this. Entonces, miren, Those whose names aquellos cuyos nombres are not taken into the book of life no sean tomados del libro de la vida, will be destroyed. serán destruidos. Those whose names are not left in the book Aquellos cuyos nombres no sean dejados en el libro will be destroyed. Now, serán question, destruidos. what state was Noah in before he entered the ark? Ahora, ¿en qué estado estaba Noé antes de entrar al arca? Based on Genesis. Basado en Génesis. That's what it says. Es It lo que says dice la Biblia. Noah Dice found perfecto. grace Dice que in Noé the eyes of the halló Lord. gracia ante los ojos Then del God Señor. says, Y luego Dios Noah, dijo, Noé, I have seen righteous yo he in visto this generation. te he visto justo en esta generación. Come thou and thy family into the ark. Ven tú y tu familia dentro del arca. So Noah became perfect Entonces Noé llegó a ser by perfecto what? a través de qué? Grace. A través de la gracia. The same grace available La to us misma today. gracia que está disponible para Remember, nosotros ahora. Noah himself had defects, Acuérdense, Noé mismo tenía defectos, sins that pecados he had to overcome. que tuvo que vencer. Are you with me? ¿Están conmigo? So God is seeking Entonces Dios to está produce buscando a final producir generation una generación perfected final perfecta before the final crisis arrives. antes de que la crisis final llegue. Do you get that, brother? ¿Entienden eso, hermanos? Before the national Sunday law, Antes de que la ley dominical llegue, God's church have to get it la right. iglesia de Dios debe estar recta, justa. And this is what God is trying to do. Y esto es lo que Dios está intentando hacer. By the way, De hecho, even through the message, incluso principally, a través de los principally, mensajes, y déjeme decirles, principalmente, God is trying to get the people Dios prepared. está tratando de preparar a la gente. Are you following? ¿Me siguen? Now watch this now. Miren, In the process, y en ese proceso, God have to reprove the church. Dios tiene que reprender a la iglesia. The purpose of reproof is to El make propósito correction. de reprender es hacer correcciones. And in order for us to become righteous, we have to be corrected. Y para poder llegar a ser justos, necesitamos ser corregidos. Ministers and people have to Los be corrected. ministros y la gente, los miembros, deben ser corregidos. Because we have habits, we have customs, Porque tenemos hábitos, tenemos costumbres, cultivated sins and pecados hereditary tendencies to sin. cultivados y tendencias que hemos heredado. They all have to be Y corrected. todas estas tienen que ser corregidas. So reproof have a purpose Entonces, el reprender o la reprensión tiene su propósito in the judgment en el juicio and in preparation for the final y en crisis. preparación para esta crisis final. Go with me to Proverbs, the 15th chapter. Vengan Notice, conmigo al libro de Proverbios, capítulo 15. what book are we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Watch this now. The Bible says in Proverbs, the 15th chapter, La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 15, and we're looking closely at verse 10. y vamos a ver de manera cercana en el versículo 10. Correction, are we there? ¿Estamos Amen. allí? Correction is grievous unto him that forsaketh the way. La reprensión es molesta al que abandona el camino, And he that hateth reproof shall die. y el que aborrece la corrección morirá. Question. Pregunta, Didn't the Bible tell us about the judgment of the living? ¿no nos dice la Biblia acaso acerca del juicio de los vivos? Yes. Sí, Meaning sí, eso significa that judgment will que occur ese while juicio you and I are still ocurrirá alive. cuando mientras usted y yo estemos vivos. Do you know that's a privilege to be judged in the judgment of the living? Do you know that? ¿Saben que es un privilegio estar siendo juzgado durante el juicio de los vivos? Do you know that? ¿Sabían eso ustedes? Because those who are judged in the judgment of the living must live to vindicate God's government. Porque aquellos que son juzgados en el juicio de los vivos deben vindicar el gobierno de Cristo. Are you following? ¿Están conmigo?
So notice here, the Entonces, Bible is noten telling aquí us que la Biblia nos that, está that, that, that diciendo the man who que forsakes el hombre que se aparta o se aleja, that person despises esa correction. persona no le agrada la reprensión, desprecia la reprensión. But the Bible says those who Pero la Biblia despise, dice aquellos by the que way, by the desprecian. way, in Hebrews, the De 13th hecho, chapter, en el capítulo 13 del libro de no, Hebreos, rather 12, the 12th chapter, en el capítulo 12, perdón, capítulo 12 de it Hebreos, says, my son, dice, mi hijo despise not the chastening or the correction of the Lord. no desprecia la corrección de Of the Lord. del Señor. Are you following? ¿Me siguen? Because those that are my children, Porque aquellos que son mis hijos, I correct them. yo los corrijo, yo los Amen. reprendo. Amén. So here we understand, friends, Entonces aquí estamos entendiendo, amigos, the reason that God is correcting us because He wants us to be clean. He wants us to be purified. que la razón por la que Dios nos reprende es porque quiere que seamos limpios, porque Watch this quiere now. Watch this now. purificarnos. Watch this now. Miren, The Bible tells us la Biblia nos dice that in the service of que the sanctuary, durante el servicio del santuario, those who brought to the Lord aquellos que traían hacia el Señor an offering, las a ofrendas, sacrifice, los sacrificios, had to bring it in a clean vessel. tenían que traerlo en envases limpios. ¿Cómo? ¿Cómo? Go with me to Isaiah 65 Vengan now, conmigo al libro de Isaías 65. verse 4. Notice this. Vamos, Isaías 65, verso 4. Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia dice. Are we there? ¿Estamos allí, hermanos? The Bible says, which remain among the graves and lodge in the mountains, Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, which eat swine flesh. dice, pasan la noche que comen carne de puerco. Notice now. Continue the text, brother. Miren lo que dice, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Wow. Which remain. But notice verse 3 now. Noten lo que dice ahora el versículo A 3. people that provoke me to anger continually to my face. Pueblo que me provoca de continua la ira frente a mi cara, Finish the text. sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos. Wow. Notice now. Noten ahora, If you read Isaiah 52, si usted lee Isaías 52, the Bible says, la Biblia nos by the way, dice, let me go to another text before we go to Isaiah. antes de ir a Isaías, déjeme llevarnos What a otro does texto. vessel symbolize? ¿Qué representa una vasija? Acts chapter 9, verse 15 Hechos capítulo 9, versículo 15, says that vessel dice que represents you and I. a las vasijas o a los odres representamos usted y yo. Amen. Watch this now. The Bible says Entonces la Biblia dice those who bear, que aquellos que poseen, those who do the work of God, aquellos que hacen la voluntad de Dios, la obra de Dios, thank you, must be clean. deben ser limpios. Are you with me? ¿Están conmigo? That includes ministers, Eso incluye a los ministros, elders, a los ancianos, deacons, a los diáconos, translator, a los traductores, members, a those los leaders. miembros. The Bible says we La must be Biblia clean. dice que Isaiah nosotros 52:11. debemos Notice ser limpios. Isaías 52:9, 11, perdón. Note what it says here. Vamos a ver lo que dice. Are we there? ¿Estamos allí, hermanos? Let's read verse 7. Then we go to 11. Vamos a leer primero el versículo 7 y luego How saltamos al 11. beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, that publisheth peace, del que publica la paz, that bringeth good tidings of good, del que trae buenas nuevas del that bien, publisheth salvation, del que said publica unto Zion, salvación, del que dice a Sión, thy God reigneth. tu Dios reina. Notice now, verse 8. Miren lo que dice el Thy versículo 8. watchmen shall lift up their voices, with the voice together shall they sing. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. For they
shall see eye to eye, porque ellos verán ojo a ojo when the Lord shall bring again Zion. cuando Jehová vuelva a traer a Sión. Notice now. So we see here Noten ahora que aquí that estamos those viendo que aquellos who are bringing good tidings, those who are preaching the message. que traen buenas nuevas, aquellos que predican los mensajes. Watch what it says now, verse 11. Miren lo que dicen los versículos 11. Depart ye, Apartaos, apartaos, go ye out from among thence, salid de allí touch no unclean thing, y no toquéis cosa inmunda, go ye out of the midst of her. salid de en medio de ella. Be ye clean that beareth the vessel of the Lord, vessels of the Lord. Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Amen. Amén. Wow. So those who are Entonces, representing God, aquellos que están siendo los representantes de Dios, question, pregunta, is the church representative of God? ¿acaso la iglesia es una representante de Dios? So whatever Sí. we demonstrate before the Entonces, world, cualquier cosa que la iglesia demuestra ante el mundo, we're telling the world that's how God is. le estamos diciendo al mundo, así es nuestro Dios. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? So if we are not clean, what are we telling Entonces, the world? si no estamos limpios, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Wow. And the Bible says true Y la witnesses Biblia dice que un testigo verdadero nunca mentir. nunca miente, But a false witness pero un lies. testigo falso miente. Are you with me? So ¿Están if we conmigo? say that we are Entonces, children of si God, decimos que somos hijos de Dios, but live like the devil, pero vivimos como el diablo, what testimony are we ¿qué giving? testimonio estamos dando? Watch this now. Miren, So God is calling a people entonces Dios está llamando a un pueblo to purity. a la pureza. We are told that the Advent message spread across the globe like a tidal wave in the 19th century. Se nos dice que el mensaje adventista se extendió por todo el mundo como una marea en el siglo XIX. Spreading from city to city and village to village, Se difundió de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, it reached even the most remote places. llegando incluso a los lugares más remotos, Notice now, until the waiting people of God were fully awakened. Noten lo que dice, hasta que el pueblo de Dios que esperaba se despertó por completo. We are further informed that this message prompted those who accepted it to deep searching of heart and humiliation before God. Y se nos informa además que este mensaje impulsó a quienes lo aceptaron a realizar un profundo examen de conciencia y humillarse ante Dios. Amen, brethren? Amén. However, Sin embargo, dice, the people were not yet ready el pueblo aún no estaba listo to meet their Lord. para encontrarse con su Señor. The church was to receive another message of warning and instruction through the three angels' messages. La iglesia debía recibir otro mensaje de advertencia e instrucción a través de los mensajes de los tres ángeles, which would reveal new duties and prepare them for the return of Jesus. los cuales revelarían nuevos deberes y los prepararía para el regreso de Jesús. Amen? Amén. Let's go to the Bible. Notice Joel chapter Vamos a 2. la Biblia, vamos al libro de Joel capítulo 2. What book are we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Brethren, remember, every study of prophecy comes with an experimental message. Amen? Hermanos, acuérdense que todo mensaje de la profecía viene con un mensaje de experiencia. Amen? So we're going to the book of Joel. What book are we turning Entonces, to? ¿estamos en qué libro, hermanos? What Joel chapter 2. 2. Thank you. And notice what the Bible says to us now. Y miren lo que la Biblia nos dice a nosotros. Begin at verse 1 and 2. The Bible says, Vamos a comenzar versículos 1 y 2 del libro de blow Joel. ye the trumpet in Zion. Tocad trompeta en Sión. Where must the trumpet first be blown? Where must the trumpet first be blown? Debemos ¿Dónde? ¿a dónde tocamos primero la trompeta? In En who's Sión. Zion? ¿Quién es Sión? Watch this now. And sound algo tranquilo. Y pregonad algo tranquilo. Así Dice, dice. ¿Qué dice? dice, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra.
porque viene el día de Jehová, porque está cercano. It says, and sound an alarm in my holy mountain, and let all the land tremble. Why? For the day of the Lord cometh, it is near at hand. Ujú. A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and thick darkness, as the mountains spread upon the let me read that again. As a day of darkness and of gloominess, a day of cloud and of thick darkness. Go ahead. Dice el versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. A great people and a strong. Un pueblo grande y fuerte. There hath not been ever since like, neither shall any more after it. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será. Even to the years of many generations. Será jamás en años de generación en generación. So here God is telling Entonces us aquí about Dios nos a está special diciendo people. acerca de un pueblo especial. A people, Un the final pueblo, generation, by the way. esta generación final de hecho. And this generation will be different in many ways than previous generations. Y esta generación será completamente diferente que otras generaciones previas. Notice now, Noten what ahora would lead qué to the great cosa, difference of this people. qué cosa va a guiar a esta diferente generación. Notice verse 12. Noten el versículo 12. Therefore also now saith the Lord, Por tanto, pues ahora dice Jehová, turn ye even to me with all your heart. convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo dice? With fasting and with weeping and with mourning. Con ayuno, con lloro y con lamento. And rend your heart Dice, rasgad vuestro and corazón not your garments. y no tus And vestiduras. turn unto the Lord your God, Y convertíos a Jehová vuestro for he is Dios, gracious and merciful, porque Él es misericordioso y clemente, slow to anger, tardo para la and ira of great kindness, y grande en and misericordia, repented him of the evil. y que se arrepiente del castigo. Notice now verse Miren ahora en 15, el for time's versículo sake. 15. Blow the trumpet in Zion. Tocad trompeta en Sión. For what reason? ¿Con qué propósito? Sanctify what? Dice, ya, Verse 15. ya, but it's different. Blow, no importa, lea que tiene. Okay. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, call a solemn, what type of congregation? llamad Assembly. a congregación que dice solemne. Gather the people, Reunid a la gente, sanctify the congregation, santifica la congregación, assemble the elders, junta a los ancianos, gather the children, congrega a los niños and those that suck the breast. y a los que maman. Let the bridegroom go forth out of her chamber, Salga de su cámara el novio and the bride out of her closet. y la novia salga de su tálamo. Verse 17. Versículo Let the 17. priests and the ministers of the Lord Entre la entrada y el altar, los ministros del Señor, let them say, y déjenlos que spare thy digan, people, O Lord. perdona, oh Jehová, a tu Give pueblo, not thy heritage to reproach, y no pongas a tu heredad en that oprobio, the heathen should rule over them. para que las gentes se enseñoreen de ella, Wherefore thou shall they say, porque han de decir entre los pueblos, where is what? ¿dónde está quién? So God is Dios. trying to prepare Entonces Dios a está people. tratando de preparar un pueblo. How? ¿Cómo? Through purification one God. A través de la purificación, To be the final para que puedan ser preachers. los predicadores finales. Now watch this. Miren, These people's life, la vida de esta gente, as they give this loud cry message, así como darán el mensaje del fuerte clamor, must be pure. debe ser pura. They must be able, like Peter and John, to say, Deben ser capaces de, como Pedro y Juan, de decir, look at us that proclaim the message. míranos a nosotros que In other proclamamos words, el look mensaje. at Christ in us. En otras palabras, mira a Cristo en We are nosotros, exactly like Jesus. porque somos exactamente como Jesús. And that's why Y we are es por told eso que se nos ha dicho that the whole earth will be covered que by the glory of God. la tierra será cubierta por la gloria de Dios. What is the glory of God? ¿Y cuál es la The gloria de Dios? character of God. El carácter de Dios. So these people Entonces esta will gente not, watch this,
You and I right now, as we preach, we are not perfect. Are you hearing me? Usted y yo, mientras predicamos aquí, no somos perfectos. People can see defects. La gente aún puede ver defectos. But as this final message go forth, Pero this mientras time, avanza este mensaje, the final preacher will not have one defect. el predicador final no tendrá ni un solo defecto. They will be watch it. For the first Será time in history, perfecto. John, for the first time in history, Por primera vez en la historia, God will have a perfect people Dios giving tendrá a un perfect pueblo message. perfecto dando un mensaje perfecto. Amén. And this world will be so Y este dark with sin, mundo estará tan oscurecido por el pecado, and the papal church y la iglesia papal and the apostate Protestant churches y también las iglesias que estén bajo apostasía will be practicing sin. estarán practicando pecado. But this group of people, Pero este grupo selecto de gente, their lives will be so sus perfect vidas estarán siendo tan that perfectas the sincere in the world, que serán los sinceros sinceros in the y mundo, que los sinceros en el mundo and in the apostate churches y los sinceros en las iglesias will apóstatas say, dirán, this is the people. este es ese pueblo. Let us seek them. Let us seek the experience that they have. Busquemos a ese pueblo, busquemos la experiencia que ellos tienen. Are you listening, friend? ¿Me están escuchando, amigos? Parece que That people, ese pueblo, Malachi described them. Malaquías lo describe. Malachi chapter 4, 5 and 6 says Malaquías capítulo 4, that versículo 6 before this dice great and dreadful day of the Lord, que antes de este grandioso y temeroso día del he Señor, will send Elijah the prophet, enviarán al profeta Elías and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the y children to hará the fathers. regresar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Unless I come and smite the earth with a curse. Are you listening? A menos que yo venga con una maldición a la tierra. Then the Bible tells us Y in luego la Biblia nos Luke dice chapter 1, en 13 Lucas through capítulo 17, 1 del 13 al 17 that John the Baptist que Juan el Bautista came in the spirit and power vendrá en espíritu y en poder that was upon the first Elijah. que fue en el primer Elías. Amen. Amén. Jesus Jesús himself tells us mismo nos dice that John the Baptist que Juan el was Bautista a partial fulfillment of Estaba- Malachi prophecy. estaba cumpliendo de manera parcial la profecía de Malaquías, He was the second Elijah. porque él era el segundo Elías. Amen. Amén. And it says in Luke that Y when se John the dice que en Baptist comes, Lucas, cuando Juan el Bautista venga, he would come in the spirit and vendrá power en of the first Elijah. espíritu y poder del primer Elías. And he would turn the people of God to the knowledge of the just. Y tornará al pueblo de Dios al conocimiento de los justos. Then it says, Y luego dice, to make a people ready for the coming of the Lord. para Verse hacer 17. a un pueblo listo para la venida del Señor. Amen. Versículo 17. Wow. Revelation 14, Ahora, en Apocalipsis John 14, saw this people. Juan vio a esta That's why gente, in verse a 6 it este says pueblo. that Por eso en el John versículo 16 saw another dice angel. que Juan vio a otro ángel. Question, what Pregunta. angel? An angel represent what? Un ángel representa ¿qué? What? Mensajero. But not just Pero messenger. no solamente un What mensajero. else an angel represent? ¿Qué más representa un ángel? Ever heard people say, I wasn't born an angel? ¿Han escuchado a la gente decir, Yo no nací como un ángel? yo no ¿Qué nací significa como un eso? ángel? Thank you. ¿Qué quiere decir que no nació John said, santo? I saw Entonces Juan another está angel diciendo que in the él midst vio of heaven. a otro ángel en el medio Having del cielo, what? teniendo que In other words, they En otras themselves were palabras, transformed by the message. ellos mismos fueron transformados por el mensaje. Amén. And they possessed the message. Porque ya poseían el mensaje. To preach unto them that dwell on the earth, to every nation, Para kindred, tongue, and people, predicarles a todo aquello que estaba en la tierra, Saying tribu, pueblo, with a lengua, loud voice. diciendo a fuerte The voz, hour of his what? la hora Judgment de has su come. qué, su juicio So ha fear llegado. him that Así makes que heaven and earth. temedle a aquel que hizo los cielos y la tierra. Have mercy. Now, friends, watch this. Amigos, miren, This is what, and notice, at the conclusion of the message, John, que la conclusión del mensaje, John saw a people Juan vio a un pueblo, who are in perfect submission to los the Ten cuales Commandments. estaban en perfecta sumisión a los 10 Because verse mandamientos. 12 says, Porque here en el are the versículo 12 patience of the dice, saints. aquí está la paciencia de los santos, They that keep the commandments of God. aquellos que guardan los mandamientos have de what? Dios. ¿Y tienen qué? Faith of Jesus. La fe de Jesús. Righteousness by Justificación por
Righteous living by faith. Los justos viviendo por fe. Fe de Jesús. La fe de Jesús. Have mercy. No puede ser este. Gracias, Jan. So watch this, friend. Watch this. No, Entonces, right, mire. this thing is sweet, you know. Estas cosas endulzan You know? cada vez más. Now watch this now. Pero I miren, want to show you something now. quiero mostrarles algo aquí. Notice what the prophet says. Miren lo que nuestra profeta Like nos a dice. tidal wave, the Como una marea movement swept creciente, over the land. el movimiento se extendió por el país. Now watch this. She's speaking Miren, ella estaba hablando of the Millerite movement del movimiento milerita and the proclamation of the first angel's y message de la proclamación del primero y segundo under the mensaje former rain. del ángel y de la lluvia temprana. Bajo hermanos, watch this now. Miren, She says, you know what a tidal wave is? ella dice, ¿saben cuál es? A tidal wave. Watch it right here. Ah, Right here. ¿qué significa una marea creciente? ¿Qué quiere decir una marea creciente? Friends, thank you. That's another. Thank you. Como un tsunami. No question. Exacto. Is that Sí. what about? Does that contain force, destructive force? Y esa marea creciente no contiene una fuerza destructiva. Nothing can stand before it. Nada puede detenerlo, So the ¿cierto? prophet said in the Entonces, la 1800s, profeta estaba diciendo en los 1800, when the first angel's message went, cuando el mensaje del primer Un ángel se thank you. acercó, it went with such power like a tidal wave. Dice que It swept llegó across the land. con One God. tal poder, Wow. como una marea creciente que se extendió por el país. That's under former rain, friends. Eso fue cuando llegó la lluvia temprana. Watch this now. Miren, From city to city, dice, fue de ciudad en ciudad, from village to village, de pueblo a pueblo, and into remote country places, it went y hasta los lugares más remotos del campo llegó. until the waiting people of God were fully aroused. Y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. Now, notice something now Y quiero que noten algo that aquí, this pure message contains no fanaticism. que este mensaje puro no contiene fanatismo. The prophet says, La profeta está diciendo, fanaticism disappeared before this proclamation, like a frost, early frost, before the rising sun. el fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Did you get that, brother? ¿Entienden esto, hermanos? This won't, listen to me, fanatics won't be a part of this final message. Los fanáticos no serán parte de este mensaje final. Alarmists, no. Los alarmistas tampoco. Believers saw their doubt Los and perplexity removed, Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y sus perplejidades. and hope and courage animated their hearts. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. The work was free from those extremes which are ever manifested when there is human excitement without the controlling influence of the Word and of the Spirit of God. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. It was similar in character. Notice now, Lighty, please, I need to put you down for this one. This one is serious. Watch this now. Just a moment. Miren lo que dice. It says it was similar in character to those seasons of humiliation and returning unto the Lord, which among ancient Israel follow messages of reproof from his servants. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y de conversión al Señor que entre los antiguos israelitas solían resultar de las reconvenciones dadas por los siervos de Dios. You get that, friend? ¿Entienden esto, Now hermanos? watch this. The Miren. prophet says this movement in the La 1800s profeta done dice que este movimiento que es de resemble los 1800 se messages parecía among ancient Israel. a los mensajes de los What type antiguos of message? israelitas. ¿Qué tipo de mensajes? Messages of reproof. Mensajes de reprensión. Those messages produce a revival. Estos mensajes producían un reavivamiento. Permanent. Thank you. Ahí, es el otro cable, es el otro cable. By the way, Zechariah says De hecho, en el libro de Zacarías Chapter dice, 8, en el capítulo 8, that from morning to evening they read the law, the book of the law to the people. And the Yes. people say, Amen, amen. You can get that. que desde la mañana hasta la puesta del sol la gente leía los escritos y decían amén. Dice, from adults to the children. Decía que desde los niños hasta los adultos. When I read that, I said,
Wow. Ese pueblo aprende cómo siente todo el día, escuchando, solo leando, ni predicación, solo leando. Y cada, ninguna. No, todo el mundo, niños, ¡amén! ¡Qué lindo! Cuando Josías leyó el libro de la ley que lo encontraron, que surgió con la reforma. Así es, exactamente. Nehemiah, to the law and to the testament. A la ley y al Watch testimonio. now. And the prophet says, Miren, y that la this profeta work dice que esta follow obra messages of reproof from his servants in days past. los mensajes de reprensión de sus siervos eran similares a los que eran al pasado. Watch this. Coming to a close. Miren, We have ya invented the llegamos al message. cierre. It says here, Dice aquí, there was little ecstasy, ecstatic joy, but rather deep searching of heart in the bowl. From here. llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Continue. Había en él poco gozo extático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón. The true preaching produces what? Not excitement, Esta predicación verdadera produce ¿qué? not emotion, No emociones, but what? sino que Deep heart searching. profundo escudriñamiento en Now, el friend, corazón. when you hear messages that cause you to Cuando ustedes look escuchan at your own life, mensajes que les hacen ver a sus propias vidas, that's the message comes from the Holy Spirit. esos son mensajes que vienen del Espíritu Santo. Messages that only move your emotions Mensajes que solo mueven sus emociones. cause you to cuando no hay, no escucha nada. Mensajes Oye, que llorando. causan que usted llore. So, porque su emoción es Son tocada. mensajes que solo son basados en emoción. That's not how the Y prophet eso message no was. es como la profeta menciona los mensajes que eran antes. No, friend. No, amigos. That's not the work of the Spirit of God. When people Esa no es la emotion is obra moved. de Dios, que se trabaje bajo emociones. No, friend. That's why we don't play drums here. Es por eso que aquí no tocamos tambores, We're not trying to move your emotion. porque no estamos tratando de mover sus emociones. Or electric guitars. O no utilizamos instrumentos como guitarra eléctrica. No, friend. Solid. Aquí todo es solemne. Deep heart searching. Dice, escudriñamiento profundo del corazón. Confession of sin. Confession Dice, of what? ¿confesión de qué? De pecados. And forsaking of the world. What? Y renunciación al mundo. What is? A Miren, preparation to meet the Lord was the burden of agonizing spirits. dice, el anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Amen. Amén. There was persevering prayer and unreserved consecration to God. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin Watch reserva. this now. Miren, This is the description of the people esta es la descripción del in the pueblo 1800s. en los 1800. Those who are part of the Millerite movement. Aquellos que eran parte del movimiento You notice millerita. the preparation they were making? ¿Notan la preparación que ellos estaban haciendo? But watch now. Pero The miren ahora, prophet said one call. la profeta dice They were not ready. que ellos no estaban Look, listos. the question is then, Pregunta es I said entonces to my ahora, wife, when I read this name, I said, y el pastor le ha dicho a su esposa cuando leyó esta cita, not even me have this level of consecration. ni siquiera el pastor ha tenido este nivel de consagración. If these people had such level of Si consecration and they were not ready, what about me? Si esta gente teniendo ese nivel de consagración, la profeta describe que no estaban listos, ¿qué esperamos de nosotros? Have mercy. Que Have Dios mercy. tenga misericordia. Watch what the prophet says. Miren lo que dice la profeta. We're closing up with this. But the Cerramos con people esto. Dice, pero el pueblo were not yet ready no to meet their estaba Lord. aún preparado para ir al encuentro de su Señor. There was still a work of preparation to be accomplished for them. Todavía les quedaba una obra de preparación que cumplir. Have mercy. Now watch this now. Miren, Light was to be given. debía serle comunicada una luz Directing their minds to the temple of God in heaven. que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. And as they should by faith follow their high priest in his ministration there, Y mientras siguiera allí por fe a su amo sacerdote
en el desempeño de su ministerio, new duties will be revealed. nuevas tareas se les revelarían. Another message of warning and instruction was to be given to the church. Y había de dársele a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Friend, isn't that Amigos. solemn on God? ¿No es esto solemne? If these people, listen, I couldn't put all the Sí. statements here, El pastor pudiese poner un montón de citas but I aquí, couldn't put all of them y no los ha puesto todas, because it's impossible. porque es imposible. But when you have time, read the great Pero controversy. cuando ustedes tengan tiempo, lean el conflicto That de los gives you the siglos, history. porque ahí se les va. Make the time Sí, to do it. abran el tiempo para hacer esto, para leer el libro del conflicto de los siglos, It describes porque allí describe how wife and husbands were. cómo un esposo y una esposa trabajan. I read where the obran. prophet said a husband and a wife would ask each other every evening before they go to bed. El pastor ha leído ahí que dice que esposo y esposa deben preguntarse cada tarde antes de ir a acostarse. Hacían esto. Thank you. I'm talking about. And the husband would say, "Wife, Y el was I a esposo child of decía- God today?" Y el esposo le preguntaba, esposa, ¿me he comportado el día de hoy como un hijo de Dios? And then the husband would ask the wife would ask the husband, Y si la esposa le pregunta lo mismo al esposo, and both of them would kneel down y and ambos, confess their sins. And if they offend, confess it because they were making preparation for Christ to come in 1844. y si es que ambos se sintiesen culpables, ambos se postraran de rodillas y confesaran sus pecados. Because Porque they esa, were era la preparing porque esa es la preparación que tenían que hacer para encontrarse con su Señor. Porque sabían esto, que preparándose, And the prophet said, yet they y la were profeta not ready. incluso dice que haciendo todo esto, no estaban listos. Now, friends, Entonces, if amigos, we are not having the consecration they had, si usted y yo no tenemos esa congregación que ellos tuvieron, consecration, esa consagración que ellos tuvieron, then we are in serious trouble. entonces realmente estamos en serios You know why? serios You know why? problemas. ¿Saben por qué? Because we are the people that receive the light Porque nosotros somos el pueblo que ha recibido esa luz that they didn't have. que ellos no tuvieron. Are you following? ¿Me siguen? Have mercy. Que Dios tenga misericordia. In the Bible prophecy, and close with this question. Let's leave it. Vamos a Bible dejarles con prophecy. esta pregunta. In Bible prophecy, En la profecía bíblica, what do symbolic beasts represent? ¿qué representan las bestias simbólicas? Remember, the subject is similarities between Acuérdense que el tema es similitudes entre Between las two. bestias the prophecy. de la profecía. We haven't even yet entered. Y ni siquiera hemos entrado. We're going to look the next time around. Next week, by the way, I'm going to be here. El próximo sábado, yo no estar en Yaruki, yo estar acá. Amén. La próxima semana no vamos a ir a Yaruki, vamos a estar aquí. Amen. Amén. Yaruki ese sábado viene, no, lo siento, Yaruki. Yo estar acá. Now, brethren, this message, Hermanos, porque estos mensajes we must understand them. debemos Brethren, listen carefully. entenderlos. In connection with the preparation that the church Tiene must be que making. ir en conexión con la preparación que la iglesia debe estar And haciendo. that involves all of us. Y eso nos involucra a todos nosotros. Notice I keep saying minister and Noten que yo me people. mantengo diciendo al ministro y a los Amen. miembros. You know, often a lot of these preachers now they A say, menudo, you the mucha people. gente, a menudo muchos ministros dicen ustedes los miembros. No, friend, everybody. Y no, amigos, aquí somos todos, The message is applicable porque el to all of mensaje us. se aplica a todos nosotros. Amen. Brethren, I have a bird. I love you guys. I love you Hermanos, guys. el pastor nos ama mucho Yeah. And I want my greatest desire y el más grande anhelo is that del pastor my wife and my son and my person be ready, es que la esposa del pastor, su hijo y él mismo estén listos. and all of you. Y también todos ustedes. I have to commence with my family first. Sorry. Y tiene que comenzar con la familia. That's the biblical rules. Jack. Esas son las reglas bíblicas. No la iglesia y Sí. después mi familia. Viene, y muchas veces es por eso, mucho pastor, neglect Ujú. their own family, their own Muchas- children. por eso muchas veces otros pastores son negligentes con sus propias familias. Ellen White says, I read that statement Nuestra sometime, hermana Elena de White nos dice, y el pastor incluso nos leyó esa cita una vez, that
the most neglected children are that of the pastors. que el hijo más negligente son hijos de pastores. That they're Negligentes. mostly, is that, when I say, yeah, they are neglected, like you Sí, es como descuidado de su Sí, propia que le- familia. Ujú. Así es, yeah. que ha sido descuidado de su propia familia. Because, and sometimes the church don't realize that ministers must spend time with their own family, Porque muchas and veces that la make iglesia sure no that se they da are growing in cuenta grace as well. de que el pastor debe pasar tiempo con su familia para que crezcan en gracia también. Amen? Amén. We don't want to. Come on. And the Bible says, the La, Bible Bi- says, la Biblia dice, mi esposa ahí dice, feliz que tú dices este. Yo digo, entonces, yo necesito pase más tiempo, entonces ya. Yo pasando ahí. Ayúdame Dios, porfa. Now watch this, friend. miren amigos, The Bible says, la Biblia dice Noah que Noé and his family y su familia entered the ark. entraron al arca. Amen? Amén. And one reminder, Joshua says, as for Y me Juanita está and my mencionando que en house, Josué está escrito, dice que mi casa y yo y mi casa, amen, will serve the Lord. serviremos al Señor. Abraham, thank you, one God. Abraham The también. Bible says he La commanded his Biblia house dice que after him. Abraham mandaba su casa delante de él. Y mira, ahí hasta que no incluye, porque él tiene como 1,000 personas, que no es su hijo, por todo. Wow. By the way, it was that amount of people that Abraham could use to rescue Lot. De hecho, fue esa gente que no era familia de Abraham que la utilizó para poder rescatar a Lot. And one is reminding me of Wanda a también está haciendo el historical acuerdo message de esos concerning mensajes históricos que hablan acerca de Acán, that he was not just Achan that was condemned, que it was Acán he no and his fue family, condenado, sino que fue él y su familia, because they were participants porque ellos fueron partícipes of that sin. de ese pecado. And so, friends, I want to invite you, Así que amigos, yo quiero invitar, brethren, hermanos, I want to close off here. We'll close quiero off. cerrar But aquí. I want to talk to you just a little bit from my heart. Quiero hablarles de frente directo a mi corazón. Should I record this? No, see, this se puede hacer parte. This puede ser Okay. Brethren, listen. Hermanos, escuchen. When we preach here, when the men preach and we preach messages that seem to be hard, it is not throwing stone at you. Cuando hablamos mensajes directos o fuertes, no es un mensaje personal o como que les lanzamos piedras a ustedes. Todos los predicadores. Todos los predicadores que hablen The este tipo de purpose of mensajes. these things is El propósito for de all of estas us. cosas By the way, those messages es para que todos nosotros, de hecho, esos mensajes is also for the preachers. también son para los predicadores. Amen, brethren. Amen. It is a message just calling all of us here to a Porque son, higher consecration. porque son mensajes que nos llaman a todos, nos hacen una invitación a una consagración. And this is what God is seeking of us, Aileen. He wants us to be so close to Y Him. es así como Dios busca de nosotros tener una estrecha relación. And it is possible, brethren. Y es posible, hermanos. And the fact that you are here, meaning that El hecho, you desire something more. el hecho de que usted siga aquí es porque usted anhela o desea algo más. Yeah. If you didn't desire something more, you wouldn't be here. Si usted no deseara algo más, usted no estaría aquí. You'll find a church that give you messages that according to your, Usted to encontrará pick up your una gusto. iglesia que le dé mensajes que le agraden a usted, o sea, de su gusto. But if you go to those churches, you say, nah, no es lo mismo. No necesito Y regresar usted a va a buscar. esas iglesias y usted escucha y dice, no es lo mismo, necesito regresar a donde estaba. Because you're seeking something else. Es There's porque something usted more. está buscando algo más. You're not just looking for fellowship. You're looking for No something more. solamente busca una relación de hermandad, sino busca algo más. Amen, brethren. Amén, And hermanos. so I know that you're Que el here pastor sabe que usted está aquí because there's something deep down. There's a porque sincerity hay deep down. algo muy profundo en usted, una sinceridad profunda You want something more. de que usted anhela conocer más. And you want to be more like Jesus. Y usted quiere ser más semejante a Jesús. But let us not stop at sincerity alone. Pero no nos detengamos solamente con esa sinceridad escondida. Jesus, Jesús, in John chapter en 4, el libro de Juan, capítulo to the woman 4, at the well, él, to the woman at the well, él se dirigía a la mujer en el pozo he says, y le dijo, the time cometh, el tiempo vendrá and the time is now,
Y el tiempo es ahora, that the Lord seeketh en donde el Señor busca those that will worship him in aquellos que sincerity lo adoran en sinceridad and in truth. y en Then verdad. he says, Y luego dice, God loveth such worshipers. Dios ama a tales adoradores. So it's not just sincerity, Entonces no solamente es sinceridad, but it's what else? sino que más In truth. en verdad. You want to come on. Y Él quiere levantarnos más alto aún. Hermano Eli hace la oración allá en Cotacachi, donde él pasando tiempo allá. Él trabajando allá en Cotacachi, un pueblito. ¿Cómo se llama el pueblito ahí? Peñarrera. No hay iglesias allá. No existe. Ni católicas, Sí, eso hay sí. un católico, Sí. no existe, ¿no? No existe. No saben lo que es. Ya. Y Eli compartiendo libros de Hawaii, proyectos. Conflicto de los siglos. Sí, y él explicando a mí que ese pueblo, si tú invitas a ellos vienen, y hay un lugar, un centro ahí también, que puede usar. Y yo tengo plan con ellos y los jóvenes para ir a ellos, va a hacer un mes de campaña. No va a ser posible que todos ustedes estén allá, porque los jóvenes y yo tengo plan con ellos, porque nosotros queremos la mano con la iglesia. Y él hasta tiene un lugar grande. Y nosotros queremos hacer el teórico. El pueblo, dice que tú invitas solo uno, dile a todo el pueblo viene. Diga, este pueblo yo necesito ir, rapidito. Ahí ellos quieren mensaje. Entonces, Eli, ora sobre este asunto ya. Querido Dios, que estás en las alturas de los cielos, gracias por permitirnos venir con vida a tu casa, Señor. Amable y buen Jesús, nuestro Salvador, amigo de los pecadores, dueño de nuestra vida, y que nos amas de tal manera que uno se impacta de esa bondad que tú tienes. Amén. Que a pesar de ser pecadores y traicioneros para contigo, Señor, tú nos extiendes cada mañana tus misericordias que son Amén. nuevas. Amén. Amén. Y gracias por tu bondad, Señor, pero entendiendo que nuestro corazón es malvado, y al leer tu palabra, como dice, Señor, en el espíritu de profecía, en el libro que habla, Señor, de palabras de vida del gran maestro, dice que nuestro corazón no puede ser convertido por nosotros. No. Pero, Señor, ya que es una obra sobrenatural, hoy a viva voz, queremos rogarte que tú nos auxilies. Amén. Oh, Señor, también dice tu palabra que no puedes resistir el clamor del pecador que te dice que le salves. Amén. Así que, Señor, como somos tan necesitados, oh Señor, y nuestro corazón anhela estar contigo, pero nuestro pecado va delante de nosotros, queremos pedirte que rompas esas cadenas Amén. de amor al mundo, de amor a servirnos a nosotros mismos, y que nos ayude, Señor, para que este corazón que no puede ser doblegado ante ti, hoy sea entregado como estamos. Porque dice que muchos son llamados, Señor, para que vengan a ti como están, pero que muy pocos acudirán a ti, Señor. Así que, Señor, venimos con nuestros pecados, con nuestras cargas, venimos a ti con nuestros vicios, Señor. Venimos a ti con toda nuestra maldad, consciente e inconsciente, Señor, para que tú tengas la bondad de limpiarnos, Amén. transformarnos y curarnos. Tu palabra dice que muchas veces tú detienes la bendición en el sentido de contestar una oración porque tú sabes los tiempos, que es lo mejor para nosotros. Y que si supiésemos, Señor, nosotros el futuro, elegiríamos exactamente lo que tú nos das para Amén. con nosotros. Pero ya que no lo sabemos y no lo podemos entender, debemos aprender a confiar en ti. Amén. Y Señor, tú dices que la oración de quien te pide perdón es contestada instantáneamente, Señor. Amén. Así que, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús, y haznos unos hijos tuyos. Amén. Solamente tú puedes hacer esa obra. Y si tú no nos salvas, estamos perdidos. No permitas que tu muerte sea en vano para cada uno de los que estamos Amén. aquí y de las familias que representamos. Y al hacer este clamor, oh Dios, que sabemos que tú responderás porque estás en el santuario celestial, que por fe sabemos que es así, queremos agradecerte porque
Hoy rogamos que nos des de tu Espíritu Santo para poder vencer el pecado, al mundo y a vivir para ti. Señor, danos ese poder que hiciste resucitar, Señor, al Señor Jesús de la tumba. Danos tu Espíritu Santo, oh Dios. Por favor, queremos rogarte también por la planificación que tenemos, Dios mediante, para el sector de Cotacachi, abrir tu evangelio, que nos ayude, Señor, para tener corazón dadivoso de ayuda, de colaboración, de oración, para que estas personas que no te conocen sean, Señor, pues de manera especial atraídas a ti, para que se levante una iglesia en aquel sector. Señor, y tu palabra llegue con poder para que más conozcan de tu salvación. Gracias por tu amor y al desdoblar nuestras rodillas, acompáñanos en todo este día y el resto de vida que nos regales. Por amor a Jesús te lo rogamos. Amén.